Hey, ¿lo escuchas? La gente clama por ti. Corre, conecta tu instrumento. Prueba tu sonido. ¿Estás listo? Espera, ¿aún no conoces el mundo que hay detrás de la música local? No te preocupes, estás en el lugar correcto. Ahora sí, 1, 2, 3. Estás en Espiral Sonoro. Hola de nuevo mis queridos, no sé cómo quieren que les llame, podcast escuchas, no suena realmente muy atractivo. Mis queridos espirales, mis queridos sonoros, no lo sé, creo que no soy muy bueno para los nombres, así que les pido que me puedan retroalimentar sobre cómo les gustaría que les llamara, ¿saben? Me ayudaría bastante. Aquí de nuevo, Serotonina con rueditas, y me alegra realmente que se hayan dado la oportunidad de regresar al segundo episodio de nuestro podcast. En este capítulo hablaremos sobre cómo es ser un músico independiente, cómo es que empiezas a hacerlo, cómo son tus primeras interacciones con otros músicos, el formar tu primer banda, el comenzar a ir a toquines, el poder cobrar sobre esto. Y esto podremos conocerlo traído de la mano de una entrevista que tuve la oportunidad de realizarle al músico emergente e independiente Carlos Gadea, vocalista de la banda Sino y también guitarrista líder de Germain y de Se Murió Don Octavio. Así que espero que puedas estar en un lugar cómodo y puedas disfrutar este capítulo nuevo. Comenzamos. Por cierto, antes de comenzar a contarles acerca de esta entrevista, me gustaría platicarles que realicé una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Mi solicitud decía: Quisiera saber cuántas personas de la Ciudad de México son artistas musicales emergentes. ¿Cuántas de estas personas estudiaron una carrera relacionada con la música? Así como saber a qué se dedican las personas que no estudiaron como tal una carrera enfocada en la música. De igual forma, conocer algún rango de edad promedio de estas personas. A quien le solicité la información realmente fue a todas las alcaldías de la Ciudad de México, al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura, de los cuales recibí una respuesta solamente de 10 alcaldías, del Instituto de Transparencia y el INEGI. Por parte de las 10 alcaldías y del Instituto de Transparencia, la respuesta que se obtuvo fue una explicación sobre que ellos no tenían la información solicitada, e incluso se orientó hacia la Secretaría de Cultura, pues ellos tendrían información clara acerca de lo que se solicitaba, pero la Secretaría de Cultura no respondió a la solicitud. La respuesta que recibí por parte de las instituciones que sí respondieron fue la siguiente: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 42, fracción 1 y 2 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambos ordenamientos vigentes y aplicables en la Ciudad de México, se orienta su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, toda vez que se advierte que la información del interés del particular es respecto a dicho sujeto obligado, se proporciona información de contacto. Se entrega información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio del anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. Lo que quieren decir en español es que ellos no tienen la información que yo solicité. Ahora sí podemos comenzar a hablar sobre la entrevista. Carlos Gadea es un joven de 21 años que se dedica a ser estudiante de ingeniería eléctrica. Él cuenta que desde la preparatoria tomó el rumbo de la carrera técnica, le gustó y en la universidad decidió estudiarlo. Es algo de lo que le gustaría laborar en el futuro y, si es posible, podría irse hasta otro país. Esta parte de la entrevista es bastante importante porque Carlos nos cuenta cómo es que fue su acercamiento a la música. Después de conseguir su primera guitarra y acudir a clases de guitarra durante 2 años,
Carlos decide hacer su primer banda. Ahora pongan atención a esta parte de la entrevista porque es bastante interesante. Pues realmente nos salimos del proyecto. El proyecto era el mío y de él, y yo le dije que pues se lo dejaba porque el compromiso no se veía de su parte, ¿no? Yo creo que él estaba ocupado en otras cosas, tenía también que ver pues lo de la chamba, ¿no? De dónde sacar dinero y cosas así. Yo creo que pues por eso empezó como a fallar, ¿no? Entonces se entiende, pero pues también como yo quería seguir haciendo esto, no podíamos esperarlo, ¿no? Y por eso fue. Parece muy curioso cómo es que Carlos, con lo que nos cuenta en esta entrevista, podemos revisitar algunos comentarios que recibimos la semana pasada en cuanto a la falta de compromiso de algunos integrantes. Ahora, en esta parte que vamos a escuchar de la entrevista, Carlos nos cuenta cómo es salir de la capital a tocar en provincia. Sí, en 2019 justamente fue como un año muy provechoso, ¿no? Para nosotros, porque Polo, el vocalista de 60 Tigres, nos empezó a jalar a toquines con Rolo MX, su proyecto solista, y posteriormente digamos que pasó el reencuentro, ¿no? De 60 Tigres, y nos fuimos a tocar con 60 Tigres a Toluca y a Puebla. Y antes de eso, también en noviembre nos fuimos a tocar con los Orange a ¿cómo se llama? A Guadalajara. Ok, entonces, ¿cómo financiaron estos? Por ejemplo, el de Guadalajara. El de Guadalajara. Aquí podemos ver cómo es que un grupo de artistas independientes se organizaron entre ellos y pagaron de su propia bolsa el tour que realizaron a Guadalajara, Puebla y Toluca, juntando un total de 9,000 pesos entre todos los asistentes. Pues ese realmente sí corrió por nuestra cuenta. O sea, recuerdo que nos llevó Néstor, él era como nuestro manager en aquel entonces, era quien nos movía, él contrató la camioneta, o sea, nosotros buscamos la manera de irnos hasta allá, ¿no? Entonces sí, todo corrió por nuestro bolsillo. Al final fueron como 9,000 pesos entre todos. Carlos también nos cuenta que cuando realizaban esta pequeña gira contaban con el apoyo de una persona que realizaba funciones de manager, y que a pesar de que en su momento fue un apoyo donde ambas partes ganaron, finalmente esa función terminó siendo asignada a una persona de la banda. Véase como un hágalo usted mismo. También nos contó un poco acerca de los gastos que suelen tener como banda, formando parte de Sino. Pues actualmente los gastos que tenemos yo creo que sería más como en transporte. En transporte, porque como vivimos en el estado, pues cuando venimos a tocar traemos todas las cosas, de pronto ponemos equipo, es gastar o en gasolina o en Uber, ¿no? Entonces yo creo que eso sería lo más fuerte. También nos platicó un poco acerca de cómo fue su primer toquín y que no tenía cover. Asimismo también nos contó de cómo fue su primer toquín donde hubo cover. Yo creo que el primero fue cuando todavía éramos Nothing in the TV, y fue en la casa de un amigo de mi hermana. De hecho ese día nos dieron pozole y todo. Fue la fiesta de cumpleaños de su amigo y ese día tocamos allí, fue aquí en Iztapalapa, ¿no? Entonces fue como nuestro, muy cutre, ¿no? El toquín, tocaron con otras 2 o 3 bandas y pues como que de ahí empezamos poco a poquito a ir a más lugares. Y cuando hicieron este primer toquín en la casa, pues fue como de cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Cómo juntaron el equipo para tocar? Pues recuerdo que nos llevó mi papá y metimos las cosas en su carro, ¿no? Eran amplis, un ampli de guitarra y creo que ya prestaron lo demás. Nosotros solo pusimos un ampli de guitarra. Okay. Sí. Y pues obviamente no había cover, ¿verdad? No, obviamente no. Y por ejemplo, ¿recuerdas tu primer toquín donde cobraran cover? Tristemente sí me acuerdo. Fue cuando le abrimos a Odiseo en Ecatepec, me parece, en el pabellón Ecatepec. Sí, el cover fue de 250 pesos. ¿Y recibieron alguna Nada. parte? Nada. No, de hecho pagamos por tocar, literalmente. ¿Cuánto pagaron? Alrededor de 8,000 pesos, más o menos. Ok, ¿y qué piensas acerca de que haya que hacer esta dinámica donde los músicos tengan que hasta pagar para poder presentarse en algún espacio? Pues realmente siento que es triste, ¿no? Porque pues uno ahora sí que está chavito, ¿no? En esos años no sabíamos absolutamente nada de la industria ni cómo se maneja. Hay mucha gente que quiere lucrar, ¿no? Con eso. Y a mí se me hace algo muy bajo porque es lucrar con los sueños de alguien, ¿no?
y yo creo que eso es muy bajo, muy bajo. Creo que es injusto también, ¿no? Porque mucha gente no sabe como qué realmente va a pasar, ¿no? Obviamente te prometen el cielo y eso nunca llega. Entonces yo creo que sí se me hace muy injusto y opino que no debería existir esto. Desafortunadamente, esto que nos cuenta Carlos suele ser algo muy habitual entre las bandas más jóvenes, las cuales van comenzando en este medio y por lo mismo son muy fácilmente manipulables por personas que todos ubicamos como caimanes, personas que se dedican a cobrarles una excesiva cantidad de dinero a bandas jóvenes para tocar, entre comillas, en lugares famosos con bandas entre comillas famosas. Curiosamente, Carlos también hace mención de este trabajo colectivo que puede haber entre distintos músicos de distintas bandas. Sí, yo creo que el apoyo entre proyectos muchas veces se llegó a ver muy fraterno, ¿no? Era como de, oye, ¿sabes qué? Sé que no te conozco, pero acabo de escuchar tu banda, suenan increíble, vamos a tener una fiestita aquí luego, ¿no? En tal lado. ¿Le caen? Va. Y poco a poquito se van invitando, como que haces amigos, conoces más gente y de pronto todo empieza a crecer, ¿no? Tanto para ti como para las bandas. Y es justamente esta actividad que realizan estas bandas donde se puede crear un espacio donde éstas puedan trabajar una convivencia, una amistad y posteriormente una escena. Y es importante que las bandas se comprometan siempre a impulsarse todos juntos. Otro punto muy importante que Carlos toca es, ahora, lejos de la convivencia de bandas con bandas, ¿cómo es la convivencia o el trabajo de los integrantes de una banda? ¿Cómo es este trabajo dentro de un proyecto? Yo creo que muchas veces puede haber diferencias, ¿no? Porque finalmente una banda son 4, 5, 6 cabrones, 4, 5, 6 mentes, 4, 5, 6 cabezas que están maquinando, ¿no? A la vez. Todos tienen, muchas veces hay conflicto de intereses, todos tienen ideas diferentes, o sea, y todos se tienen que respetar al final, ¿no? Porque es un conjunto de todo, es donde todo converge. Entonces, creo que uno de los retos más grandes es eso, ¿no? Es muchas veces el choque que puede llegar a haber si no hay una comunicación eficaz. Sí. Me parece importante resaltar esto que Carlos nos comenta porque una banda en realidad es un trabajo en equipo donde todos se tienen que tal vez no estar de acuerdo siempre, pero sí que hay una armonía entre las decisiones y la dirección que toma un proyecto. Veámoslo de esta forma, es como una empresa, e igual que una empresa busca generar al menos un pequeño ingreso a futuro, por lo cual es muy importante que todas estas partes que integran un proyecto estén al 100% comprometidas. Ahora aquí tenemos un punto bastante importante, el hecho de que mucha gente piensa que la música es algo que no es muy bien remunerado, al menos si lo haces de esta forma local e independiente, y vaya que es cierto. Hemos visto incluso cómo artistas o personas que se dedican a este medio tienen que invertir de su dinero para poder hacer lo que les gusta, para poder tocar, para poder grabar sus canciones y etcétera. Dejando este panorama claro, ¿cuál es la motivación de los músicos realmente? Carlos nos cuenta un poco de cuál es su motivación. Pues realmente algo que siempre yo he sentido es que traigo mucho dentro, ¿no? Y creo que mucha gente se puede identificar con lo que yo siento. Y no sé, de pronto estoy componiendo algo y me sale, ¿no? Natural. Y a veces hasta me sorprendo de las cosas que hago porque es como de vaya, estaba triste, estaba enojado, ¿no? Me sentía feliz y salió esta canción. Y es como, me gustaría compartir ese momento con las personas, ¿no? Pero que se quede ahí para siempre. Y realmente es lo que me da satisfacción, ¿no? Y también me gustaría hacer como esas bandas que si pega o no, está chido, ¿no? O si se mantiene o no en el tope de fama, ¿no? Digamos, está chido. Pero mientras yo deje como una rola que la escuchen de pronto y todos digan, ah, esa es de tal banda, ¿no? O sea, me gustaría dejar huella, ¿no? Como esas bandas Sí. empieza Eres y es Café Tacuba, ¿no? Sí. O empieza una de Caifanes y es Caifanes, ¿no? Me gustaría como hacer eso. Adentrándonos un poco más en esta parte del financiamiento hacia los proyectos, Carlos forma parte de 3 proyectos, es vocalista de Sino y guitarrista líder en el proyecto de Germain, un proyecto solista de la Ciudad de México, y se murió Don Octavio, una banda bastante nueva que nació a finales del año pasado.
Ok, entonces podrías decir que las formas de ganar dinero con tu proyecto es con base en las plataformas y en los toquines, ¿no? Lo Sí. que se genere de cover, ¿no? Y la merch también. Ah, la merch. Sí. Este punto es muy importante. ¿Cómo es la merch? Pues nuestra mercancía realmente creo que en un principio era muy básica, ¿no? Era como el logo de la banda, las redes sociales, demás, un sticker, ¿no? Es como lo que siempre está a la mano, ¿no? La estampita, para regalar, para vender de pronto. Llegamos a hacer pines, playeras, cosas que a la gente pues realmente puede usar, ¿no? O que les puede servir de algo, ¿no? Como un adornito. Pero últimamente hemos estado pensando en que la mercancía pues debe ser llamativa, ¿no? Debe ser vistosa. Yo lo vi mucho con una banda que se llama Forevers. En el bazar de bandas estuvieron vendiendo playeras y realmente la gente no los conocía, ¿no? Pero era como de, tu playera se ve chida. Y traía una frase que decía, una diabla me robó las ganas de volver a querer, ¿no? Y la playera se veía chida, güey. A lo mejor no conoces la banda, pero dices, está muy chida la playera, me la llevo, ¿no? Y es una estrategia, ¿no? Cosa que nosotros no hicimos porque nuestra merch era un poco sobria. Esta información que Carlos nos ofrece es bastante valiosa porque nos da a conocer de forma más detallada cómo es que un músico independiente puede conseguir más dinero a través de las plataformas de streaming con su música, a través de la venta de merch y a través de las ganancias de los cobros de los toquines. Para culminar con esta entrevista que le hice a Carlos, le pregunté qué era lo que él veía en el futuro para el ambiente musical, esta llamada escena, y saber qué es lo que él cree que le hace falta. Pues yo creo que lo que hace falta es un poco más de unidad en los proyectos. Yo sé que suena imposible porque somos un montón de gente. De hecho, después de la pandemia, hay que decirlo, se vino toda una nueva ola musical, ¿no? De artistas independientes que empezaron a hacer música en su cuarto y ahorita ya están afuera, ¿no? Tocando en lugares, en bares, en foros. Pero yo creo que lo que hace falta es unidad, es unión entre las bandas, ¿no? No ser como tan posesivos como para los lugares, ¿no? Yo creo que hay lugar para todo y para todos, hay chamba para todos y es que hay escena de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy muy enterado, pero debe haber escena de reggae en México, ¿no? Bandas de reggae que se rifan y que nosotros ni sabemos, ¿no? Hay escena de hip hop a lo mejor, ¿no? Escena de incluso como con estos DJs, ¿no? De house, de trance y todo esto y nosotros no conocemos, ¿no? Pero finalmente quien está en la escena sabe. Entonces yo creo que la unidad y el no cerrarnos a otras escenas, ¿no? Creo que es lo que hace falta realmente. Porque conocernos entre todos y apoyarnos entre todos, si eso ocurriera, ¿no? Pues ahí lo tienen, amigos, le mandamos un enorme saludo a Carlos, que esperemos que nos esté escuchando en este momento, así como también un enorme agradecimiento por la información que nos acaba de dar, pues ahora nos permite darnos una idea más detallada de cómo es ser un músico independiente en la Ciudad de México o alguna zona colindante del Estado de México. Tal vez más de uno aquí se siente identificado por el proceso que vivió Carlos, el hecho de comenzar por algún familiar o algún amigo, desarrollarlo en compañía de más amigos, formar tu primera banda, comenzar a hacer tus primeras canciones, buscar un espacio donde tocar, puede ser en alguna fiesta o etcétera. También conocer a estos managers que a veces llegan a caer en la posición de caimanes, aprovechándose de músicos jóvenes y sacarles dinero, pero es muy importante que recuerden que realmente no necesitan el apoyo de estas personas. Si bien hay personas muy experimentadas, con una buena ética al momento de trabajar, también es cierto que estas cosas podrían hacerlas ustedes mismos. Y aquí es donde reforzamos la idea del trabajo en colectivo con otras bandas. Es importante unirse con otras bandas, respetar el trabajo de otras bandas y apoyarse mutuamente. Esto es lo que hace una escena más sana. Bueno, hasta aquí dejaremos el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. No crean que se me olvidó recomendar la canción emergente de este capítulo. Solamente que la entrevista estuvo tan entretenida que no quise interrumpirla, así que aquí vamos con los 30 segundos.
Eso fue, por cierto, Boque, de la banda Sino, banda donde Carlos es vocalista, el cual sacaron el 28 de febrero de este mismo año. Así que, sin más preámbulo alguno, me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast. Muchas gracias, descansen y bye.